Bien, entonces ahora vamos a hacer algunas cositas que queremos recalcar con Mónica. Si bien esta no es una clase en sí de tarot, ¿cierto? Pero vamos a hacer algunas cositas que yo siento que tienen que ver con algunas dudas que tienen algunas personas. El mazo de tarot, ¿ya? Por lo menos nosotros el que enseñamos es el Rider White, ya, es todo este mazo que tengo acá. Este mazo, ustedes se dan cuenta aquí que son hartas cartitas, dirán todo eso me voy a aprender. Bueno, nosotros vamos dividiendo aquí, porque dentro de estas cartas hay 22 que se llaman los arcanos mayores, que son para nosotras, siempre con Mónica lo hemos dicho, los principales, porque con los arcanos mayores Así es. tú puedes hacer una lectura completísima y súper, súper terapéutica. Son 22 los arcanos mayores, ¿ya? Los otros son 56, porque en total el mazo son 76. Entonces, 78, disculpen. Entonces, todo eso nosotros lo vamos a ver, pero vamos a darle primero énfasis a los arcanos mayores, los mayores, que son 22. Los menores igual los vamos a enseñar, ahí les vamos a comentar a las quienes están inscritas cómo lo vamos a hacer, porque lo más probable es que de los menores, son más fácil de aprender. Enviemos unas grabaciones, ¿cierto? Y unos refuerzos. Pero la mayoría del curso va a estar enfocado en los mayores, que son 22. Entonces, a lo que voy es que sobre estos mayores queremos hablar, específicamente sobre algunas cartitas que a veces llaman la atención. ¿A qué me refiero? Que dentro de estos 22 arcanos mayores que ustedes ven acá, todos tienen distintos significados, ¿cierto? Pero hay cartitas que yo les llamo y le llamamos nosotros en el curso, que son un poquito más de advertencia, ¿cierto? ¿A qué me refiero? Que cuando salen en alguna tirada, uno como tarotista, ¿cierto? Claro, trata de tranquilizar al consultante para decirle no te asustes, porque son cartas que de inmediato a la vista te genera algo, ¿ya? Quiero hablar un poquito de esas cartas para comentarles qué hay detrás de ellas, para que no se siga viendo como algo malo, ¿cierto? Negativo. Y además, también dentro de estos mismos arcanos mayores está el otro lado, que son las otras cartas que son mucho más sutiles, que uno le agrada mucho cuando salen, ¿cierto? Y son bonitas, espirituales, te elevan. Entonces, vamos a hablar con Moniquita aquí de un poquito de las advertencias, ¿cierto? De las que son más pesadas, por así decirlo, pero también de las otras que son un poquito más suaves. Más o menos queremos darte a conocer un poco de ellas, ¿cierto? Son varias cartas, no vamos a verlas todas, sino que algunas de las advertencias, algunas de las más sutiles, pero queremos que las conozcas un poquito en el sentido de que observes, si estás por primera vez y a lo mejor no sabes nada todavía de tarot, haz la prueba de observar y darte cuenta que algo te va a llegar. Y ese algo tiene mucho que ver con el significado, con el dibujo que tú vas a ver y con lo que significa en sí la carta, ¿verdad? Entonces, bueno, Moniquita, me gustaría que empezaras tú ahí comentándonos, mostrándonos primero cuáles son esas cartas que, según tu punto de vista, tu conocimiento, tu experiencia, son para ti estas cartas sutiles, estas cartas que te enamoran el alma, ¿cierto? Que te traen esos consejitos que uno dice, uy, esta es la palabra que yo necesitaba. ¿Cuáles son? ¿Qué nos puedes contar? Y a ver ahí qué nos puedes comentar. Hay una carta que a mí me encanta mucho y me hace evocar mucho esta época del año, que es la carta de el sol. Altamente positiva porque cuando uno la ve y la evoca, por supuesto que ese tremendo sol nos conecta totalmente, ¿cierto?, con esta energía maravillosa. Podríamos incluso ir desglosando, aquí no lo vamos a hacer tan en detalle, pero esto podría ser efectivamente el sol, quizá también nuestra divinidad conectándose con nosotros. Nos habla de una plenitud, ¿cierto? De hecho ahí, si vamos revisando la carta, podríamos ir viendo, ¿cierto?, un niño, vale decir, aquí nos conecta con nuestra, podríamos
podríamos decir incluso nuestro niño interno, nos conecta con todo aquello que es la plenitud, lo máximo, aquello donde nos sentimos totalmente complementados con nuestra divinidad, con nuestros maestros, nuestros guías que nos están apoyando y siempre están ahí acompañándonos. Esta carta, cuando aparece, nos habla mucho de eso, de esta plenitud, incluso cuando nos habla del amor, cuando nos habla del trabajo. Al aparecer esta carta, inmediatamente uno siente como que algo bueno viene aquí, algo que me da confianza, yo me siento así como clever aquí, todo bien. Entonces, generalmente cuando vemos la carta del sol es una carta maravillosa. Y hay otra carta que a mí me gusta mucho, que yo creo que después podemos ir viendo, por ejemplo, cuando nos aparecen ya dos cartitas de estas juntas, pero la carta del mundo. La carta del mundo es una carta hermosa, hermosa porque, bueno, para los que ya saben, o los que van a tomar el curso de tarot, el tarot, sobre todo los arcanos mayores, es como, nos cuenta una historia. El tarot nos va contando una historia que podríamos ser nosotros mismos, donde empieza ahí nosotros, ¿cierto?, en nuestra vida, en nuestros inicios, en nuestras experiencias de vida. Y esta, que es el mundo, ¿cierto?, en los arcanos mayores, es la última carta de los arcanos. Bueno, me falta la del loco. La del loco siempre me causa ahí, a veces la pongo delante, a veces la pongo atrás. Bueno, pero esta carta nos habla de la plenitud. Aquí nos muestra esta imagen del mundo, ¿cierto? Aquí hay algo que se concreta, algo que se realiza. Aquí yo me siento realizada. Aquí estoy incluso hasta protegida, envuelta por esto, por todo este círculo maravilloso que incluso a veces nos evoca un poco lo que es esta contención, ¿cierto? El lado como, nos evoca un poco el lado materno, femenino, donde estamos contenidos, donde nos protegen. Incluso podemos ver ahí también, ¿cierto?, estos seres que podríamos interpretarlo incluso como nuestros propios maestros, quizás nuestros ancestros, que están ahí acompañándonos. Algo se vio y esto nos hace decir, cuando vemos esta carta, algo bueno hay, algo bueno se concretó, o algo está concretándose, algo está ya en un final, pero en un final pleno, maravilloso, ¿ya? Otra carta que también me gusta mucho, porque siempre que la veo es como, sé que ahí están mis maestros y mis guías, la estrella, la carta de la estrella. Ahí está la carta de la estrella. Es una muy hermosa, porque aquí me hace todo el sentido, ¿cierto?, de que está nuestra divinidad, están nuestros guías, hemos entendido parte del proceso, estamos en este aprendizaje donde nadie nace sabiendo, pero llega un momento en que ya comprendemos, ¿cierto? Vemos aquí todo esto que finalmente se nos muestra, comprendemos los procesos y finalmente vamos encaminados por ese camino donde queremos llegar, aquello que queremos lograr. Bien, entonces aquí la carta de la estrella nos muestra toda esa compañía amorosa, delicada de nuestra divinidad, que siempre nos va a acompañar, que está ahí apoyándonos. También pueden ser cosas que se están realizando, emociones que ya comprendemos, incluso como que ya vamos comprendiendo por qué tuvo que pasar este otro proceso para llegar a donde estamos acá. Bien. Mira, hay una pregunta buena ahí, no sé si la viste, Denise, pero nos pregunta, dice, hola, quisiera hacer una pregunta, ¿enseñan las cartas al revés o solo al derecho? Yo creo que esa es una pregunta muy buena. Sí, la acabo de ver, muy buena porque también lo preguntan bastante. Y bueno, justamente tiene que ver con todo lo que hemos dicho del tarot terapéutico y justamente con lo que estamos viendo ahora, que hay cartas que son un poquito más de energía, podríamos llamar positiva, ¿cierto? Y otras que son un poquito de energía más de advertencia. Entonces, nosotras en el fondo, en el curso, enseñamos todas las cartas al derecho. ¿Por qué? Porque si existe una advertencia, si existe algo que el tarot te quiera advertir, que te quiera decir, mira, ojo con esta persona, cuidado con este proyecto, te vienen problemas, va a salir de igual manera, ¿ya? Va a salir lo que tenga que salir. Entonces, como existen cartitas que son un poquito más que te advierten, que ya las vamos a ver, no es necesario verlas al revés para que te advierta algo. Las mismas cartas son las que van a ir saliendo. Además,
que muchas veces pasaba, y pasa también, que cuando se ven al revés, mucha gente ya sabe algo de eso. Entonces tu cliente, digamos, se asusta mucho porque dice, me salieron todo al revés, todo malo. No es eso. Entonces recuerden, no queremos que la persona se vaya con esa expectativa o generar esas emociones, sino que queremos aconsejar. Entonces vuelvo a decir, si hay una advertencia, si las cartas te quieren decir que tengas cuidado con algo, va a salir igual, aunque veamos todas las cartas al derecho. Por eso nosotros las enseñamos, la verdad, todas al derecho para sintonizar con la verdadera energía de cada una. Va observando las cartas y efectivamente una carta que, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de la carta que mostré hace poco, la carta del Sol. La carta del Sol es una carta que es altamente positiva, pero en algún momento también puede que nos esté mostrando algo que debamos trabajar, algo que aún nos falta. Entonces, la carta más el conjunto de otras cartas que nos acompañen, ¿cierto?, en la tirada o en la estructura, como ustedes la quieran llamar, ahí nos van a estar diciendo, efectivamente, mira, sí, aquí falta algo. Bien, entonces, y volvemos al mismo concepto. Este tarot no es para asustarse, no es para que, ay, me salió la carta al revés, entonces todo mal. Al contrario, algo nos está enseñando, algo nos quiere decir, hay un consejo para nosotros. Entonces, eso es como lo grato de esto. Así que eso se aprende. Más detalles, tomen el curso. Y bien, Moniquita nos presentó estas tres, quiero saber si tienes alguna más. Tengo una más que me ¿Ya? gusta mucho porque generalmente cuando a veces me hago alguna lectura para mí y a veces hay momentos de vorágines, siempre me aparece esta. Entonces, como mi carta regalona, A ver. es la templanza. Porque siempre la templanza me lleva a tranquila, baja las revoluciones, obsérvate primero, no digas nada antes de. Es como la templanza te llama a eso. Es como cuando uno está demasiado molesta y uno dice, voy a decir esto porque lo tengo que decir ahora ya, y la templanza te dice, no, espera un momento, deja que se tranquilicen las aguas, deja que la cosa fluya, aquíétate, obsérvate, y cuando te observas, recién ahí di, tienes razón, si hubiera dicho algo antes de, probablemente algo hubiera pasado. En cambio, la templanza siempre nos lleva a observarnos. Por eso a mí me encanta, lo encuentro que es una carta muy positiva, porque incluso hasta cuando está como, por decirlo así, ¿cierto?, con otra característica o al revés, igual ella nos está llamando a esto, tranquilo, Sí. observa tus aguas que son tus emociones, que no te gobiernen, llega a ese punto de encuentro. Por eso a mí me encanta este símbolo, porque es como ahí tu equilibrio. Ve a tu equilibrio, observa, y de ahí recién, cuando ya hayas logrado ese equilibrio, recién di. Ahí puedes expresarte. Antes, observa. Por eso a mí me encanta. Sí, muy, muy lindas cartas. Bueno, yo me gustaría también decir algunas cositas con relación a las cartitas que tú nos comentaste, Mónica, porque coincido totalmente contigo. Para mí estas 4 cartas tienen iluminación, tienen un mensaje detrás. Tampoco es que todo se arregle en nuestras vidas, ¿verdad? Pero si tú tomas la energía de cada una de ellas, puede darte muchas soluciones, ¿cierto? Y aquí invito también a que un poquito puedan observar las cartas en sí, y díganme si no les da una sensación de que algo bueno, digamos, puede venir. Sí, con el sol, por ejemplo, ese triunfo, esa alegría, ese amarillo, esa naturaleza, esas flores. Es la carta que te dice, mira, no estás lejos del éxito. Tal vez no está funcionando ahora, pero si te enfocas en tus metas, si sientes la energía del éxito ya como si estuviera pasando, puedes llegar a esto. Toma más felicidad, toma más momentos de alegría, ¿cierto? Te inspira. Entonces eso va pasando. Lo mismo cuando hablaste del mundo. Si la observan aquí, ¿cierto? Esta mujer rodeada de toda esta coronita como de laurel, que es de buena suerte, tiene el mundo a sus manos, se llama la carta el mundo, está en equilibrio. O sea, aquí también te invita a tomar una energía poderosa de decir, yo valgo, ¿cierto? Yo soy alguien en el mundo, tengo mis herramientas y voy con eso para adelante. Entonces te anima. A eso voy con estas cartitas que Mónica nos presentó. Lo mismo la estrella,
que si la ven, la observan, tiene esta cualidad de iluminarte y que muchas veces te dice ten fe, ten confianza, las cosas pueden resultar, no opaques, ¿cierto? Si hay alguien desde arriba, conéctate, ilumínate, si se dan cuenta esta mujer ahí desnuda no tiene nada que esconder, es transparente, el agua fluye, eso te invita también al equilibrio, exacto. Y por último la templanza, como dijiste tú, Mónica, me encanta también esta cartita porque te invita a reflexionar, te invita como a bajarte un poco y decir ya, quiero solucionar esto, pero a lo mejor lo estoy haciendo desde el arrebato, desde las preocupaciones, desde el miedo, y cuando te sale esta carta te invita a tomarte las cosas de otra manera, y a veces no es fácil. No decimos que te salgan estas cartas va a ser todo fácil. Al contrario, a veces incluso cuesta, A veces ¿cierto? Pero claro, entonces es el consejo que hay detrás, es como reflexiona, paciencia, mantén el equilibrio y desde ahí se soluciona el problema. Entonces siempre nos van a dar un consejo, eso es, siempre nos van a decir algo, aunque sean cartas como las que vimos ahora, muy buenas, ¿cierto? Bastante brillantes cada una de ellas, igual traen un mensaje para ti, igual tú tienes que tomar lo que dice cada una de ellas, y ahí está lo terapéutico, ahí está lo que realmente tienes que tomar ahora para solucionar lo que pueda venir en un futuro. Podríamos decir, son las más positivas, las que te dan más energía, las que te invitan a tomar una energía no fácil, porque igual cada una tiene su tareita, pero te anima bastante, ¿cierto? De todas maneras. Pero vienen otras y a veces nos dan sustito cuando las vemos. Hay otras también, claro, nosotros queremos mostrar las dos caras de la moneda, ¿cierto? Así como hay estas que Moniquita describió también hay otras que a veces producen otras sensaciones, ¿ya? Que en el fondo, por eso nosotros las estudiamos súper bien y una por una vamos carta por carta, o sea, todo lo que estamos diciendo ahora es mucho más profundo en el curso, ¿cierto? Para que el tarotista tenga la palabra precisa para el consultante, para que no se desespere, para que al ver estas cartas no salga corriendo, ¿cierto? Y diga, no, esto que me están queriendo decir no es un castigo, en el fondo me están advirtiendo, algo está pasando en mi vida y las cartas me lo hacen ver tal como un espejo y es hora de que yo tome la decisión de hacer el cambio o de hacer algunas cositas, depende de la cartita, ¿cierto? Pero en el fondo es para una mejora. Así que ahora les vamos a presentar estas cartitas que ya van a ver ustedes que las van a observar y algo va a pasar. Bien, entonces, no olviden, acabamos de ver cartas positivas, pasivas, que nos hacen inspirarnos, que aunque no las conozcas, tú las observas y te dan, como se dice, buena espina. ¿Sí? Perfecto, todo bien, igual hay que recoger un mensaje ahí. Pero ahora vamos a mostrarle otras cartitas que quizás nos dan otra sensación, ¿ya? Pero no por eso son malas, sino que advierten. Vuelvo con esa palabra que nosotros ocupamos mucho en el curso. Voy a ir siguiéndome por los números. Voy con la primera, que es el número 12, el ahorcado. Primero, uno ve esta carta y dice, se llama ahorcado, ¿cierto? O sea, ya tiene un nombre que algo te genera. Claro, por así decirlo. Después tú ves y claramente es la única carta del tarot que está como al revés. O sea, uno dice, esta carta va así o así. En general, su imagen es al revés. O sea, él está colgado, ¿sí? Por eso que también en otras cartas es el colgado o el ahorcado. O sea, tiene esos dos nombres. Bueno, esta carta en general, ya en el curso vamos a ver que tiene muchas aristas, muchas cositas, interpretaciones, pero lo primero que vemos es una persona que está stand-by, estancada, ¿cierto? Que está como, no puedo salir de acá, a pesar de que solamente tiene el pie con esta soga, las manos las tiene libre, ¿verdad? O sea, él podría salir, pero prefiere estar ahí. Entonces, ahí empieza la advertencia de esta carta, que es como decir, tú tienes que desatar ese nudo, ¿cierto? Ese nudo que te mantiene estancado, ya sea, supongamos, estamos viendo un trabajo,
o una relación amorosa, está estancada esta energía, no está fluyendo, hay algo que no está bien. Pero el consejo detrás de esta carta es que tú, la persona, ¿cierto?, tiene el poder para salirse. Puedes desatar este nudo, solo que hay que hacer sacrificios, y ahí parte la tarea del consultante de ver cómo hacerlo, ¿cierto? No es fácil salirse de este nudo, porque puede ser que estemos años en esa situación y no hayamos cómo salir. Difícil, sí, una carta de advertencia, pero se puede, te dice también a la vez. Puedes salir de este estancamiento, ¿ya? Entonces, por ahí va su significado, diciendo, no te estanques, suelta el nudo, a lo mejor el porrazo, digamos, va a ser fuerte, te vas a caer de cabeza, pero después vas a aprender a caminar y vas a avanzar. Entonces, en cierta parte te invita igual a atreverte, ¿verdad? Entonces, este es el primer de advertencia, el ahorcado o el colgado que está ahí, cómodo quizás, pero no está avanzando. Te dice, estás estancado, ¿sí? Ya. Esta es una de las cartitas que cuando la vemos por ahí tenemos que saber decirle a la persona eso, ¿sí? Tenemos que indicar. Ese es el primero. Luego, la otra cartita que también va a ocasionar algo, y mucha gente, esta carta es la que más se asustan, es el arcano 13. El número 13, ¿cierto? Ya el número 13 es algo, aparte de la muerte, ¿sí? Sale también una calavera, ¿cierto? Incluso en el de Marsella la imagen es más cruda, y es la muerte. Entonces todos de partida pensamos que tiene que ver con una muerte física. No es así, no es así, ¿ya? Esta es la representación de la transformación, ¿ya? La muerte tiene ese significado que es el paso de la vida a la muerte, a otro plano. Aquí lo mismo. Esta carta es potente porque te dice, así como te grita, que necesitas cambio, que necesitas transformarte, que hay algo que no está bien en tu vida, que tú tienes que decir, listo, de un día para otro yo cambio radicalmente esto, ya sea mi hábito, ya sea, no sé, mi vicio, ya sea la relación, todo, pero tengo que dar vuelta a la página ya. Eso te dice esta carta, por eso es radical, por eso es la muerte, que en el fondo es potente, ¿cierto? Pero no significa necesariamente que algo así va a pasar, como una muerte física, no, sino que te llama a la transformación, a que tú hagas el cambio. Bueno, ahí vamos a ver, depende de la pregunta, ¿cierto?, a qué está enfocado el concepto. O sea, si estamos hablando de amor, quizás hay algo ahí que hay que hacer en el amor, depende del concepto, pero en general es una transformación potente, por eso es una carta fuerte. No es solo pensar en el cambio, sino que es hacerlo desde raíz, ¿cierto? Entonces es una energía que te deja un poquito pasmada, pero luego pueden venir muy buenos resultados. Eso es esta carta Arcano 13, que también cuando sale uno tiene que saber explicarle bien a la persona a qué va. Hay que perderle el miedo a ese arcano. Sí, eso es, hay que perderle el miedo a estas cartitas, por eso las estamos mostrando, ¿ya? Saludo ahí a Patricia que nos está saludando, nuestra alumnita. Entonces, seguimos. Otra carta más que también yo sé que al verla se asustan, ¿cierto? Es la carta del diablo. Esta es la que más, yo digo, tranquila, no significa nada que en el fondo no podamos solucionar. Pero sí es una carta potente, mírenla, obsérvenla. Sí es una carta que más oscurita, los colores, se llama el diablo, ¿cierto? Y sí es una carta que puede representar muchas veces ese lado oscuro de las personas. Sí, puede ser, pero no por eso nosotros vamos a identificar a alguien como malo, como brujo de inmediatamente, no, sino que incluso puede estar hablando de nuestras propias sombras a veces. Nosotros a veces también decidimos, recuerden, decidimos, porque esa es nuestro mayor fuerza. Nosotros todos los días podemos decidir hacia dónde dirigirnos, y a veces también decidimos un lado que no nos hace bien, ¿cierto? Como el tener malos hábitos, el no querernos, el no amarnos,
el estar quizás bajoneado o el observar que hay otras personas mejores que nosotros, ¿sí? Y sentir envidia, pasamos por eso, nosotros como seres humanos. Y a veces el diablo te puede estar diciendo eso, mira, estás bajo de energía, estás como por ese camino más negativo, estás demasiado negativo, estás fijándote en todo lo malo, no te estás queriendo, te estás amarrando al no poder. Puede estar hablándote de eso incluso. Entonces, por eso digo, no es una carta que tengamos que temerle, porque te abre los ojos incluso, te advierte, vuelvo con esa palabra. Así como también te puede advertir de otra persona, ¿sí? Que no por eso esa otra persona va a ser un monstruo, no. Pero a lo mejor esa otra persona no está haciendo el bien para ti, no te está conviniendo, ¿cierto? No está siendo un buen compañero, no está siendo una buena amiga, etc. Y el tarot te lo muestra también a través de esta carta. Y también puede llegar más allá con otras combinaciones, que a lo mejor alguien te está echando algo realmente malo. Puede también llegar a eso, ¿cierto? Ahí lo vamos viendo con relación a la pregunta, a las combinaciones. A lo que voy es que te advierte de algo que tienes que mirar, ya sea en ti, en los demás. A lo mejor te está hablando de que el ambiente en tu trabajo está tóxico, ve bien si quieres seguir ahí, eso, ¿ya? Pero no es una carta que te va a hablar que tú eres malo, que Juanito es malo, que tu vida está siendo mala, no. Te está mostrando que hay un lado un poco oscuro que tú tienes que buscar la luz. Y tú lo puedes hacer. Por algo te lo muestra. Ya, eso es algo a simple, ¿cierto? A simple como bien general, porque hay muchas cosas más que te puede decir este diablito. Eso claramente lo podemos estudiar más en profundidad. Y como última saqué la torre, que también es una carta que, si se dan cuenta, algo está pasando aquí. No está, claro, parece que está quedando una embarrada, podríamos decirlo así, porque hay una torre que se está quemando, hay unas personas que se están cayendo. Bueno, esta es una carta que puede hablar de caos, ¿sí? Y a veces tenemos caos en nuestras vidas. A veces nosotros intentamos que todo esté bien, sabemos sí que no es así, pero seguimos, ¿cierto? Haciendo lo mismo, no decimos las cosas, quizás no hablamos, y de pronto, ¡pum!, el caos, la torre, el rayo, se cae todo, se desmorona, queda la embarrada en buen chileno, ¿cierto? Entonces, si vemos esta carta es porque está acercándose ese momento, o quizás ahora viene ese momento. ¿Y por qué te lo quieren hacer ver las cartas? Para que hagas algo. Si bien esta torre se va a caer, si bien a lo mejor ya no hay mucho que hacer, ¿cierto? Va a pasar lo que tenga que pasar, se va a destruir quizás el matrimonio, se va a destruir quizás tal cosa. Lo importante es que después tú vas a tener la oportunidad para volver a construir más torres y hacerlas bien. O sea, si esta torre se destruyó, es porque el piso no estaba firme y pasó lo que pasó. Entonces, después de esto viene un aprendizaje. No quitamos que sea caótico, que a lo mejor hayan discusiones, que a lo mejor hayan peleas, que a lo mejor sea doloroso. Sí, de verdad que sí puede decir todo eso. Pero lo bueno es que después vas a tener la oportunidad de crear otra cosa, algo más firme, ¿cierto? Algo que te permita como volver a hacer una segunda oportunidad, pero hacerlo bien, ¿ya? Entonces, eso es como lo que hay siempre detrás, ¿cierto? Detrás de la carta de advertencia, que yo digo que son estas, bueno, hay otras también igual, ¿sí? Pero yo elegí ahora las que para mí son como, cuando salen yo no dejo de decirle a la persona un mensajito acá, con cada una de ellas. Entonces, al fin y al cabo no es algo negativo para tu vida, solo te abre los ojos, te dice, cuidado con las sombras, cuidado con no querer hacer ese cambio, cuidado con estancarte, cuidado con permanecer en el caos y no aprender. Te advierten. Entonces, al fin y al cabo, no son malas, ¿ya? Eso queríamos nosotros hacer ver también. No es que existan cartas malas en el tarot, solo que te están diciendo cosas potentes a través de su imagen y de su interpretación.